Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FI de Sebastián Fell. Y hace muy poco, la semana pasada, el canal cumplió un año. Y para festejarlo hice dos directos, dos clases en directo. Una de esas clases la di el viernes pasado y estuvimos analizando una partida de el ex campeón mundial Vasily Smyslov. Fue una partida, creo yo, muy interesante, que muchos de ustedes la disfrutaron, en donde pudimos aprender mucho sobre el estilo de Smyslov y cómo lograba crear armonía en el tablero, cómo creaba coordinar sus piezas. Si no estuvieron presentes en la clase y no vieron la clase grabada, acá arriba debería aparecerles el link para que puedan verla. Si ya lo vieron, entonces esta es la segunda parte. En realidad, siempre por las dudas para los directos y para mis clases, siempre preparo un poco de material de más por si la clase termina siendo corta. Y para este directo había preparado la partida que vimos, esa partida contra Let Beat All. Y también habría preparado esta partida, que como no tuvimos tiempo de verla, decidí, bueno, la grabo y se las muestro unos días después. Así que les recomiendo que primero vean esa otra clase, en donde ya hablé un montón de ideas y de conceptos que vamos a volver a ver en esta partida. Esta partida es una partida de la mejor época de Smyslov. Esta partida se jugó en 1954 contra Wolfram Unzicker, uno de los mejores jugadores del mundo de aquel entonces, el número uno de Alemania, de una de las Alemanias. Recordemos que en aquel entonces estaba un poco dividido el mundo. Y Smyslov jugó caballo F3, caballo F6, G3. Por ahora empieza haciendo una reti o algo así, pero digamos, esto siempre puede transponer a un millón de variantes. Todavía no se le puede poner nombre a esto. El negro está eligiendo un esquema tipo India de rey. Y acá el blanco juega D4, entonces transpone, después de D4 a D6, a una India de rey variante del fianchetto. Ahora, la jugada acá principal de blanco es, por supuesto, en C4. Pero hay un montón de otras opciones acá. El blanco tiene en realidad muchas ideas en esta posición, tratando de sacar al negro de la teoría. Y dentro de esas muchas opciones está la opción B3, que en realidad con B3 el blanco estaría un poco transponiendo a la apertura del doble fianchetto. Notemos que el blanco ya fianchetó en el flanco de rey y ahora está por fianchetar en el flanco de dama, y por eso esto se llama doble fianchetto. Y acá Unzicker en realidad no reacciona de la mejor forma. En realidad acá, para los que juegan India de rey, les tiro un tip. Acá la jugada correcta de negras es E5 directamente, que bueno, parece que pierde un peón, pero en realidad se defiende tácticamente el peón. Si peón por, caballo por, puede haber un cambio de damas previo, pero no cambia en nada la posición. La clave es que acá el negro, aprovechando que el blanco acaba de jugar B3 y dejó toda esta diagonal mayor de casillas negras débil, el negro puede jugar caballo G4 y como mínimo está recuperando el peón. Los invito a que analicen la posición, pero es claro que el blanco tiene que devolver el material que tiene de más y el negro queda con una posición muy buena. Incluso me gusta un poco más la posición del negro. Por eso es que en realidad el blanco no tiene que comer el peón. Lo que pasa es que si no come el peón y juega el fil B2, entonces el negro acá puede jugar E4 y consigue espacio y consigue un cierto dinamismo, que es un poco lo que está buscando el jugador de India de rey. Es cierto que al jugador de India de rey no le gusta que le cambien damas tan rápido en la apertura, pero en realidad este medio juego sin damas es muy interesante, y el negro no tiene peores oportunidades que el blanco. Así que si ustedes juegan India de rey y le juegan el doble fianchetto, les recomiendo que analicen un poco qué está pasando acá. Unzicker no jugó eso, sino que jugó caballo B D7, algo un poco más clásico, y contra el fil B2 ahora juega E5. Y de vuelta parece que el peón de E5 está quedando en el aire. Lo que pasa es que después de peón por, el negro en realidad puede sacar el caballo con caballo H5, y el peón de E5 en realidad está clavado porque el alfil de B2 está en el aire. Noten que de vuelta las piezas sobre esta diagonal le permiten al negro algunas ideas tácticas para poder jugar el E5. Sin embargo, esto ya no está tan bueno como antes. En realidad,
desde un punto de vista teórico es un poquito mejor caballo G4, caballo H5, pero no quiero indagar mucho en esto porque en realidad el negro tendría que haber jugado mejor antes. Así que la teoría de acá ya no me interesa. Pero caballo H5 es otra imprecisión. Y en realidad acá ya la posición ya empieza a ser muy cómoda para el blanco. Tal vez no es una ventaja arrolladora, pero es una ventaja cómoda. Y es el tipo de ventaja que busca el blanco cuando juega el doble fianchetto, ¿no? El jugador doble fianchetto no trata de quedar ganado en la apertura, sino con una posición cómoda, con ideas claras y con presión sobre la posición del negro. Y bueno, en esta posición Smilov juega bastante original. Se han jugado varias cosas. Incluso es curioso porque un Seeker ya jugó esta misma posición de negras por lo menos 2 veces antes de esta partida. En el 52 en Estocolmo y en Ámsterdam 54. Ya había jugado esta posición. En el 52 fue una partida contra Stolz, en donde Stolz jugó caballo B de 2. Y en el 54 jugó una partida contra Pirc de negras, Pirc va de blancas, y Pirc en esa partida jugó caballo C3. Y contra las dos opciones, la verdad es que el negro, a mi gusto quedó un poco pasivo, pero no quedó tan mal en esas partidas. Entonces Smilov para esta partida, tal vez, como ya vi en varios antecedentes, tal vez ya había preparado jugar caballo A3. Que es una idea que puede parecer rara, pero en realidad es bastante ilógica. Y esto es bastante característico de Smilov. Smilov no juega caballo B2 o caballo C3, que son las jugadas más normales, sino que Smilov profundiza más en la posición y se da cuenta que el caballo en A3 está mucho mejor que en las otras dos mencionadas casillas. Entonces Smilov lo que logra es meterse bien en la posición, entender bien la posición y descubrir cuál es la mejor ubicación para cada una de sus piezas. Ese era básicamente el secreto de Smilov. A diferencia de otros jugadores, ya en el directo pasado yo hice la comparación, por ejemplo, con Tal, en donde Tal no ponía las piezas en las mejores casillas, sino que ponía las piezas en las casillas más activas, que no es necesariamente lo mismo, puede serlo o no. Smilov no buscaba tanto una actividad muy concreta, sino que buscaba una armonía en la posición. Y ahora vamos a encontrar cuál es la idea de caballo A3. El negro, bueno, por supuesto que en algún momento tiene que recuperar el peón. Y ahora les pido que pausen el video por primera vez y traten de encontrar a ver qué harían de blancas, porque la siguiente jugada de blanco es muy importante para todo lo que se viene. Bien, probablemente más de uno haya pensado en jugadas como caballo C4, por ejemplo, porque, bueno, el blanco acaba de sacar el caballo por A3 y uno podría pensar que la idea es poner el caballo en C4 y tienen razón, la idea es poner el caballo en C4. Con el caballo en C4 estaríamos presionando sobre el peón D5. Notemos que tenemos 3 piezas menores presionando sobre este peón, lo cual en principio está genial. Pero hay un concepto estratégico muy importante, que ya lo hablé en el directo, pero que lo voy a repetir, y también lo he dicho en otros videos en realidad, que es que antes de atacar una debilidad hay que fijarla. Antes de atacar una debilidad hay que evitar que esa debilidad pueda moverse. Entonces, en esta posición, Smilov, en vez de ir a presionar directamente sobre el peón, lo que hace es jugar E4 y fijar la debilidad. Ahora que el peón de E5 no se puede mover, ahora sí, recién ahora, es un punto que hay que ir a atacar. Si me permiten la digresión un poco y volver un par de jugadas atrás, en esta posición, si recuerdan, yo les recomendé para el negro jugar acá E5, porque a peón por, el blanco no puede jugar E4, que sería la jugada ideal, porque me como el peón. Y si el blanco hace cualquier jugada de desarrollo, el negro juega E4 y queda bien. Esta es la gran diferencia. En la variante teórica principal, el blanco no logra fijar el peón de E5. En cambio, en esta posición, gracias a las pérdidas de tiempo y gracias al caballo negro que quedó en H5, el blanco ahora puede jugar E4 y conseguir una ventaja estable. ¿Por qué? Porque tiene mucha presión sobre el peón de E5 y el negro no.
El negro no tiene presión sobre E4, que sería como el equivalente en la posición del negro. No existe eso. Y no solo eso, sino que además el caballo en D7 no está ideal porque el alfil de C8 le va a costar un poco más desarrollarse. Entonces el blanco tiene presión sobre la posición del negro y además tiene un desarrollo mucho más armónico. Todo eso sumado le da una ventaja considerable al blanco. Que repito, no creo que sea ya una ventaja, o sea, no es ya una ventaja decisiva, pero es una ventaja muy molesta para el jugador de negras. El negro juega torre 8, que es una jugada muy lógica, sobre defendiendo el peón central. Y ahora jugadas como caballo C4, por ejemplo, son muy lógicas. Debe ser la jugada más lógica del mundo y es la jugada que yo haría y no tiene nada de malo. Pero Smyslov siempre busca la armonía perfecta entre todas las piezas. Y como vamos a ver más adelante, el caballo no solo puede ir a C4, el caballo tiene otros objetivos a donde ir también. Y mientras tanto, el blanco para completar el desarrollo tiene que conectar las torres y idealmente ubicar una torre en la columna D. Y para eso hay que mover la dama de donde está. Por eso Smyslov jugó dama E2, una jugada que es súper lógica porque, como dije, conecta las torres, pero también sobreprotege el peón de E4, lo cual puede llegar a ser útil más adelante. Y ahora el negro tiene que ver cómo completar el desarrollo. Tiene básicamente dos formas: o mover el caballo de D7, que es lo que hace en la partida, o jugar B6 para desarrollar el alfil por fianchetto. El problema de B6 es que el blanco puede utilizar rápidamente su ventaja en desarrollo para jugar torre F de 1 con amenazas que ya son molestas. Por ejemplo, si el negro sigue desarrollando con el alfil B7, viene el alfil H3 con una presión terrible sobre este caballo. Hay casi una única forma de defenderlo, que es con la torre. En realidad podría jugar el alfil C8, pero no dudo que esa jugada sea buena. Y torre 8, torre 7 tampoco es buena, porque el blanco puede seguir con caballo C4, con la jugada temática, poniendo presión sobre el centro, pero también con ideas de alfil A3, aprovechando que la torre de E7 está sobrecargada en su posición. Entonces, acá el negro está en gravísimos problemas, porque incluso vean que contra el alfil A3 la jugada C5 bloquea la diagonal, pero debilita mortalmente la casilla D6, donde va a aparecer un caballo blanco. Entonces acá la ventaja del blanco es ya enorme y ya tal vez sea decisiva. Entonces contra torre F de 1 es mucho más lógico para el negro sacar la dama donde está, sacar la dama de la columna para justamente desclavar el caballo negro. Pero ahora caballo C4 es una buena jugada para el blanco, pero hay otra jugada que también es muy interesante, un poco más táctica tal vez. No sé si la haría Smyslov, pero tal vez la consideraría, que es la jugada caballo B5. Aprovechando que el peón de C7 quedó débil gracias a que la dama negra se movió. Si el caballo lo clavan, simplemente C4 es muy fuerte, porque si el negro come se abriría la columna C, en donde podría poner la torre y ejercer mucha presión sobre el peón de C7. Así que alfil A6 no sirve de mucho. El caballo en B5 no solo toca este peón, sino que también, no menos importante, puede haber ideas de alfil A3. Entonces caballo C5 luce muy lógico, evitando las dos cosas, pero igualmente viene el alfil A3. El alfil A3 es muy molesta porque la clavada en sí es muy molesta. Por ejemplo, si el negro juega el alfil B7, poniendo presión sobre el peón de E4, una maniobra que parece muy lógica es caballo E1, sobre defendiendo el peón central, pero también con idea de jugar caballo D3 y después comer en C5 y arruinar completamente la estructura de peones. Y por qué no, tal vez ganando algún peón. Por ejemplo, si A6, caballo C3, el negro puede jugar torre a D8, pero viene caballo D3 con idea de caballo A4 y acá estoy prácticamente ganando un peón. Entonces B6 no termina de solucionar los problemas del negro, pero es muy interesante esta jugadita caballo B5, que no es única, pero le pone al negro muchos problemas concretos para resolver que no son fáciles de resolver. Y esta jugada también nos muestra lo importante que fue mantener el caballo en A3, porque como dije, podía saltar a C4, pero tal vez también pueda saltar a B5 si la dama negra se va de D8.
y deja el peón de C7 sin defensa. Entonces en esta posición no jugó B6, sino que jugó caballo B6 intentando liberar la diagonal del alfil. El blanco continúa con torre F1, que es una jugada muy lógica. Y ahora el negro de vuelta está en problemas, porque si dama E7, el blanco podría jugar similar a la partida, y en realidad si el blanco juega igual a la partida obtiene una ventaja considerable. Pero nuevamente caballo B5 es muy interesante, porque estoy amenazando alfil A3. Por ejemplo, si A6, alfil A3 ganando, porque a donde se mueve la dama, el peón de C7 queda en el aire, y cuando el peón de C7 queda en el aire, se está perdiendo la calidad, por supuesto. Y una jugada como C5 nuevamente es directamente horrible, porque viene caballo D6 amenazando absolutamente todo, amenazando la torre, amenazando el peón. El negro acá está perdiendo material en todas las variantes. Entonces dama E7 no termina de solucionar los problemas, por eso el negro juega alfil D7, autoclavándose el alfil y ubicando el alfil en una casilla que es lejos de ser lo ideal. Y ahora, ahora la jugada caballo C4 no es tan fuerte como antes, porque el negro nos puede cambiar caballos. Por eso el negro puso el caballo en B6. Lo que pasa es que en esta posición el caballo en B6 en realidad es muy malo, casi que no se puede mover, solo puede ir a C8, que no es una buena casilla. Entonces yo no quiero cambiar los caballos. Pero si no quiero jugar caballo C4, ¿qué hago? Porque el caballo de A3 no está muy bien donde está en esta posición. O sea, la casilla de A3 es una jugada, es una casilla de tránsito, donde voy a pasar por ahí, pero no es el objetivo del caballo. Entonces, ¿cómo hacer de blancas para darle un poco de armonía a la posición que tal vez a simple vista parece que quedó medio rara? Les pido de vuelta que pausen el video y traten de encontrar un plan, una idea para continuar acá de blancas. Smilov hace una jugada que es brillante. La verdad que esta partida es muy capa blanquina. Las jugadas que hace, todas las jugadas que hace Smilov son súper naturales, y si ustedes ven la partida sin comentarios dicen, es re fácil cómo ganó Smilov. Pero hay una profundidad importante detrás de cada jugada. El blanco acá jugó C4. Parecía que esa casilla era para el caballo, pero resulta que es para el peón. ¿Por qué? Porque la idea es hacerse fuerte en la casilla D5. Y para eso el peón se suma al control de la casilla, pero también se libera la casilla C2 para el caballo de A3. Ahora el caballo de A3 va a venir por acá, hasta acá, y va a saltar a D5. Entonces ahora vemos que el camino del caballo, que en principio parecía ser ir a C4 para presionar sobre E5, termina siendo otro muy distinto. Ahora, esta jugada C4 funciona porque las piezas negras están mal ubicadas. Y esto es fundamental, porque el negro al jugar C4 debilitó seriamente la casilla D4. Quedó muy débil esa casilla. El tema está en que las piezas negras están muy lejos de poder aprovechar esa casilla, y por lo tanto no es un problema para el negro. Si el negro, en vez de tener el caballo en B6, lo tuviera en C6, en donde tal vez rápidamente pueda saltar a D4, entonces la jugada C4 ya no sería tan buena. Pero la ubicación de las piezas es fundamental a la hora de evaluar cualquier tipo de debilidad, como en este caso la debilidad de D4. Las piezas negras no están listas para aprovechar esa debilidad, por consiguiente no es una debilidad. El peón de D4, la casilla D4 no es una casilla débil porque no puede aprovecharse. Y eso es muy muy importante. Otro tema que es muy muy importante es que el negro podría tal vez en algún momento jugar C6. ¿Para qué? Para controlar la casilla D5, que dijimos que es una debilidad del negro. El problema es que cuando juegue C6, la casilla D5 va a dejar de ser débil, pero sí va a ser débil la casilla D6. Como ya vimos en algunas líneas, una pieza blanca puede meterse por D6 con graves problemas. Por ejemplo, si el negro jugara C6 ahora, esto es directamente horrible. Acá el negro está quedando prácticamente perdido después de la jugada C5. ¿Por qué C5? Porque ahora la debilidad es D6, entonces con el peón fortalezco el control de esa debilidad. El caballo negro solo tiene una casilla a C8, y ahora, bueno, podemos aprovechar que hay una clavada acá para jugar alfil H3,
que obliga a la horrible torre E7 y ahora simplemente caballo C4. Y la ventaja posicional del blanco es ganadora. El blanco está ganado en esta posición y un jugador como Smyslov la va a ganar bastante rápido. Incluso un jugador como un Seeker tal vez abandone en esta posición. Las piezas negras están todas clavadas entre sí, el caballo S8 noten que no se puede mover y el blanco en cualquier momento va a aprovechar la debilidad en D6 para meterse o tal vez la columna D para doblarse y poner más presión sobre las piezas clavadas. La posición y obviamente también la presión que hay sobre el peón D5 que, bueno, en este momento estoy amenazando comérmelo. Así que la presión que hay sobre la posición negra hace que su posición sea horrible. Obviamente la jugada C6 es una jugada que ningún maestro haría en esta posición, pero la muestro como para explicarles bien cómo el hecho de defender una debilidad muchas veces genera nuevas debilidades y hay que tener muy en claro que esa nueva debilidad no tiene que ser más grave que la que teníamos antes, si no estaríamos en un típico caso de el remedio es peor que la enfermedad. Entonces el negro juega dama E7, obviamente hay que sacar la dama de esa columna, caballo C2, esta era la idea. Nuevamente la jugada C6 es muy mala porque viene el fil A3 y la dama E6, torre D6 y la dama negra está quedando encerrada, ¿no? Está quedando con muy pocas casillas, porque si la dama va G4, si no me equivoco tengo un H3 ganando. Gané la dama, está encerrada. Y bueno, y si la dama vuelve para atrás hay descubiertos en donde como mínimo me gana un peón. Y entonces contra el fil A3 el negro tiene que jugar C5, pero ahora nuevamente jugamos caballo E3 y la debilidad de D6 es todavía peor que antes. La ventaja blanca acá es más que considerable. Así que nuevamente la jugada C6 no sirve. Entonces el negro juega el fil C6, pero eso le permite al blanco jugar primero el fil A3, que es una jugada bastante molesta. La dama se va y caballo E3, listos para saltar a D5. Pero cuidado, el peón de A4 está en el aire. Por supuesto que ese peón no se puede comer porque viene caballo G5 doble, amenazando tanto la dama como el alfil y el blanco gana una pieza. Es un detalle táctico muy muy simple para este tipo de jugadores, pero es muy importante. Si eso no existiera, el blanco se colgó un peón. Entonces es muy muy importante siempre, digamos, Smyslov está jugando toda la partida ejerciendo una presión posicional enorme, pero eso no quita que a cada jugada tenga que calcular con cuidado de que no se esté colgando nada y que la táctica esté funcionando. Entonces el negro está jugando torre a D8, el negro está bajo una presión tan grande y le falta espacio que al negro le encantaría cambiar piezas. Entonces antes de que pase eso, Smyslov llega a jugar caballo D5. Y acá tenemos un poco la finalización del plan después de C4. Noten que Smyslov al jugar C4 vio la casilla D5, pero vio más que eso. O sea, lo importante no es ver la casilla D5, sino lo importante es ver que logra aprovechar esa casilla. Y el blanco llega justo a tiempo a ubicarse en la casilla D5 antes de que se produzcan más cambios. Y esto es fundamental. Siempre cualquier plan estratégico que nosotros creamos tiene que ser posible de ejecutarse, si no el plan no tiene sentido. El caballo acá es realmente muy muy molesto. En principio está amenazando dobles en C7, pero es muy muy molesto, así que el negro lo tiene que sacárselo de encima. Y el blanco por supuesto come de peón. ¿Por qué? Porque al comer de peón abrimos la columna C ahí para presionar sobre el peón de C7, que ahora es un peón retrasado. Así que hacia allá vamos. Y además, por supuesto, que el peón de D5 es un peón muy fuerte que gana todavía más espacio del que teníamos antes. Y ahora, otra jugada muy fuerte de Smyslov que nos vuelve a mostrar lo atento que está Smyslov y lo preciso que era Smyslov. Como dije en el directo que hice el viernes, recuerden que por acá arriba aparece el link. Smyslov era un jugador que jugaba de forma muy posicional, de forma muy estratégica, pero que siempre trataba de buscar la mejor jugada. Era un jugador tal vez un poco perfeccionista. Y eso queda muy claro en esta posición.
De vuelta les pido que pausen el video y traten de pensar qué jugarían acá con las piezas blancas. Bien, la jugada más obvia del tablero es torre a C1. Por supuesto, acabo de abrir o semi-abrir la columna C y la tengo que ocupar. Es el plan de blanco. El plan de Smyslov es ubicarse en la columna C y doblarse en la columna C. El tema está en que si torre a C1 ahora, el negro puede jugar alfil H6, que es una jugada en principio incómoda, porque si la torre se va a C2, ahora la torre de D1 perdió la defensa y eso permite que el negro juegue C6. Y ahora el blanco no puede comer en C6 porque la torre de D1 está en el aire. Entonces de esta forma el negro logra cambiar y eliminar su peón retrasado, su mayor debilidad en la posición. A ver, quiero que quede muy claro. El blanco acá sigue estando mucho mejor. El blanco sigue teniendo espacio, sigue teniendo las piezas más coordinadas, incluso tiene la pareja de alfiles, que todavía no, pero tal vez más adelante sea importante. El blanco sigue estando mejor. Pero el negro se sacó un problema de encima. Incluso en esta posición, el motor sugiere jugar D6. Y D6 es una jugada que para un humano requiere estar bien calculada, porque el negro tal vez pueda jugar caballo C8, alfil F8 y tal vez el peón de D6 está perdido. O tal vez no. Digamos, uno requiere una cierta seguridad antes de avanzar un peón así tan impunemente con tantas piezas negras cerca. Según la computadora esto es clara ventaja blanca, pero no es tan fácil de ver con anticipación. Entonces, para evitar estos problemas, Smyslov, antes de jugar torre a C1, juega alfil B2. ¿Por qué? Muy importante. Presiona sobre el peón de 5. No nos olvidemos de este tema, que fue el tema posicional principal en la apertura, ¿no? La apertura del blanco se concentró en ese peón. Después parece que se olvidó, pero ahora le recuerda al negro que ese peón está vulnerable. ¿Y para qué sirve tocar el peón? Sirve porque ahora alfil H6 ya no va a servir porque la torre, porque el alfil está atado en la defensa del peón. Así que la jugada alfil H6 ya no sirve. Por lo tanto, la torre de D1 ya no está en el aire y por lo tanto C6 ahora no es posible. Por ejemplo, C6 ahora directamente pierde material porque viene peón por y a dama por cambiamos torres y se cae el peón de E5. Y acá justificamos completamente la idea del alfil B2. El blanco gana un peón limpio y la posición se abre, con lo cual la pareja de alfiles toma una importancia muy grande. La ventaja blanca acá es decisiva. Entonces C6 no es posible. Está el alfil B2, es una jugada que presiona sobre el centro rival, pero que tiene un objetivo muy profiláctico: evitar que el negro se saque la debilidad de C7 de encima. Me dirán, ¿es tan importante que la debilidad desaparezca de ahí? Vean la partida y se van a dar cuenta que sí. El negro hace algo muy lógico, que es caballo C8. El caballo en B6 estaba muy mal, entonces el caballo ahora intenta ir a D6, desde donde bloquea el peón libre y presiona sobre E4. Es una maniobra muy típica de caballo. Torre a C1 ahora sí. Como dijimos, alfil H6 no sirve por caballo por peón en E5 y el blanco gana un peón. Entonces el negro sigue con su plan de torre de caballo D6 y ahora el blanco continúa con su plan también, que era doblarse sobre la columna C y presionar sobre el peón de C7. El negro juega H6, que es una jugada que no tiene ningún sentido, la verdad que es una jugada que no la entiendo muy bien. Tengo la sensación de que el plan del negro es jugar F5 intentando activarse. Esta jugada tiene varios problemas, ¿no? En principio puedo comer y tal vez este peón esté en el aire, pero también el otro problema es que contra F5 puede haber un caballo E6, un caballo G5 y después un caballo E6 tal vez. Y tal vez con idea de evitar esto es que el negro juega H6, pero no va a pasar nada ni parecido a eso en la partida. H6 no sirve de nada. Bueno, si no amenaza nada, el blanco continúa con su plan, presionando sobre el peón débil. Torre C8. Bien, genial. Tiene dos debilidades el negro: el peón de C7 y el peón de E5. Y en principio estamos presionando bastante fuerte sobre esos peones. Ahora, ¿qué hacemos? Pueden pausar el video y tratar de encontrar cuál es el siguiente paso en el plan del blanco, o el siguiente mini plan del blanco, ¿no? Esto es muy importante. Tal vez algunos de ustedes leyeron los libros de Kotov, Piense, Juegue
y entrene como gran maestro, en particular los dos primeros, en donde habla un poco sobre los planes y habla sobre los planes multiescalonados y muestra partidas en donde hay una partida del X, me acuerdo, una partida creo del propio Kotov y de algunos más, donde muestra todo un plan hiperescalonado de 15.000 pasos, en donde daría la impresión de que el maestro vio 80 jugadas para adelante y la partida le salió así con un monio. Bien, eso no existe. ¿Sí? No existe ahora y dudo que haya existido en aquel entonces. La verdad es que las partidas se van construyendo de a poco porque uno no puede prever todo lo que va a hacer el rival. Y cuando Smyslov jugó este plan y dijo, bueno, voy a aprovechar la columna C, vio hasta acá. Smyslov vio hasta acá y vio que sus torres están activas atacando un peón y que el negro tiene todas las piezas pasivas defendiendo las debilidades. No vio más que eso. Una vez que llegó a esta posición, se volvió a concentrar y decir, bueno, ahora mi ventaja es enorme, ¿cómo hago para incrementarla? Y la partida se va creando así, los planes van apareciendo de a poco. Uno solo tiene que ver un progreso, no tiene que ver cómo da mate. ¿Cuál es la forma de progresar acá? Bueno, podría incrementar la presión sobre el peón. Tal vez podría jugar un torre C5 y dama C2, por ejemplo. Es algo bastante lógico, incrementar la presión. El problema de eso es que tal vez la torre en C5 del blanco queda un poco rara, ¿no? Habría que ver si el negro no tiene alguna forma de aprovechar esa torre ahí que está medio encerrada y, digamos, la dama y la torre son piezas pesadas y como tal es mejor que jueguen desde lejos. Pero no nos tenemos que olvidar que el blanco tiene otras ventajas. No solo tiene peones, debilidades del rival para atacar, sino que tiene otras ventajas como son el espacio y la pareja de alfiles. Entonces también tengo que jugar con esas ventajas. Y por eso el blanco juega A4. ¿Para qué A4? Muy simple, para ganar más espacio. El plan de blanco es ganar cada vez más y más espacio. Si me dejan, el blanco va a querer hacer, puede que quiera jugar A5 y A6 para crear debilidades en el flanco dama. O puede que quiera jugar también, esperen que saque esta foto, puede que quiera jugar así, B4, B5 para que el peón de C7 tenga todavía menos movilidad que antes. O tal vez después quiera jugar a 5 y B6 para terminar de abrir la posición en el flanco de rey, crear debilidades, en el flanco de dama, crear debilidades, crear un peón de D libre. Noten que si el peón de C7 desaparece, el peón de D5 es libre. Y abrir la posición para la pareja de alfiles. La verdad es que no sé muy bien qué quiere hacer con esos peones, porque tiene muchas ideas y todas son buenas. Pero en principio, si tengo ventaja en espacio, tengo que incrementar esa ventaja, tengo que ganar más espacio. Entonces A4 es una jugada que en principio es útil. Y además, A4 también tiene una idea profiláctica, que es tal vez evitar que el negro en algún momento juegue caballo B5 y que instale el caballo en D4. Recuerdan hace varias jugadas cuando dije que cuando el blanco jugó C4, debilitó D4. En aquel momento el negro no lo puede aprovechar, pero ahora tal vez sí. Entonces, por las dudas, evitemos esos saltos que podrían llegar a darle una cierta actividad al negro. Aunque no sea una actividad muy grave, cuanto menos actividad tenga mejor, ¿sí? Esto es parte del perfeccionismo que decía Smyslov. Cuantas menos oportunidades tenga el rival, mejor. Y si mi ventaja es un poquito mejor que antes, entonces mejor. El negro está completamente atado, no tiene nada para hacer. Esta es tal vez la última oportunidad de jugar C6. Pero después de todos los cambios, el peón de C6 no es menos débil que el peón de C7 como estaba antes. Y acá el blanco puede incrementar la presión de varias formas. Por ejemplo, dama D3, clavando el caballo rival, tal vez amenazando torre D1 y alfil A3. Entonces por las dudas la dama negra debería moverse. Y ahora por ejemplo un B4 para fijar la debilidad, para que estos peones no se puedan mover. Y bueno, este ya estaba fijado de antes. Entonces ahora el blanco gana más espacio también. La posición está un poco más abierta para la pareja de alfiles. Tiene una muy superior estructura de peones. Tiene 2 islas contra 3. El negro tiene 3 peones vulnerables, 2 de ellos aislados, etcétera, 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 etcétera. La ventaja del blanco es ganadora. No hizo C6, jugó torre E7, pero eso tal vez entró un poco en donde quería el blanco, porque ahora el blanco juega alfil A3. Noten que ese alfil estaba en B2, fue a 3, volvió a B2, ahora vuelve a 3.
¿Por qué? Porque no es que es indeciso el alfil, sino que dependiendo de las circunstancias, a veces el alfil estaba mejor en un lado o en el otro. Tal vez la casilla A3 fue siempre la mejor casilla para el alfil, pero tuvo que volver a B2 para presionar en E5, ¿se recuerdan? Para que el alfil de G7 no se pueda mover. Digamos, las circunstancias van haciendo que las piezas a veces estén mejor en un lado o en el otro. No es para nada indecisión. El alfil en A3 es un alfil muy fuerte que introduce amenazas tácticas. Ahora, por ejemplo, C6 es directamente imposible porque después de los cambios, el blanco juega tranquilamente torre D1 y la clavada que hay sobre este caballo gana. Está ganando material. La única forma de defender el caballo es jugando torre E6, pero eso permite algo así como alfil H3 que también gana material. Así que es desastroso. Tal vez la única jugada que no pierde material inmediatamente es torre de E a E8. Pero acá el blanco puede seguir incrementando su ventaja, mejorando las piezas que no están haciendo nada en este momento. Por ejemplo, el caballo de F3. Una maniobra muy típica en este tipo de estructuras, que son incluso medio estándar en la inglesa. Sería una jugada como caballo E1. ¿Por qué caballo E1? Y porque el caballo quiere venir acá. Y desde D3 sigue presionando sobre el centro, pero también puede saltar a C5 tal vez. El caballo en todo caso está mucho mejor ubicado en D3, mirando para varios lados. Y el blanco puede jugar con la idea de caballo C5, que es muy molesto, porque toca dama, toca el peón de B7. Y obviamente el blanco sigue teniendo el plan de avanzar peones en el flanco de dama, ¿no? No me cabe ninguna duda de que Smyslov iba a ganar esta partida. En vez de eso, el negro juega caballo F6, pero esto permite la liquidación inmediata. Así que les recomiendo que pausen el video y encuentren la jugada ganadora para el blanco. Bien, el blanco está ganado en realidad. Cualquier jugada razonable del blanco lo deja ganado, pero hay una que gana inmediatamente y es la jugada alfil H3. Como les dije en el directo pasado, Smyslov no solo era un gran estratega, sino que también era un buen jugador táctico, muy buen jugador de ataque. Tiene muchas partidas espectaculares de ataque dentro de su siciliana cerrada, por ejemplo. Y en muchas otras variantes. Tiene muchas miniaturas, muchos golpes espectaculares. Entonces eso hacía que él generalmente prefería un juego más posicional, pero cuando aparecía algún golpe táctico generalmente siempre lo veía. Y esta es una de esas oportunidades. Alfil H3 es directamente ganadora. En esta posición, bueno, obviamente estoy amenazando la dama. Si la dama se va, se cae la torre de C8. Y si el blanco se come el alfil, el blanco juega alfil por D6, justificando el alfil A3. Noten la armonía completa de todas las piezas del blanco. En esta posición abandonó. El negro abandonó, porque se está perdiendo material. Si la torre va a D7, entonces se cae el peón de E5 y probablemente el peón de C7 más adelante. Y si la torre va a E8 para defender el peón de E5, entonces se cae el peón de C7. Y el blanco queda no solo con un peón de más, sino que el peón de más sería un peón pasado, así que sería un peón bastante importante. Y las piezas blancas siguen siendo todas muy superiores a las piezas negras. Por eso en esta posición, la jugada 26 fue casi una miniatura, fueron solo 20 jugadas. Smyslov ganó. Y la verdad que esta partida me parece que también es un muy buen reflejo del estilo de Smyslov. Fueron todas jugadas muy potentes, muy directas. No hubo mucha sutileza de ir por un lado, de ir por el otro. Fue todo bastante directo, pero no al estilo Tal, que Tal era mucho más agresivo, sino un estilo más bien posicional. No era un jugador posicional agresivo tal vez. Y un jugador realmente muy muy completo. Noten, repasen el video porque hay mucho para aprender de esta partida. Cómo sacó el caballo por A3, cómo presionó sobre E5, cuando jugó C4 en el momento oportuno, saltó con el caballo de E5, cambió la estructura para presionar sobre el peón de C7 y el peón de C7 se terminó cayendo. Es una partida realmente muy muy buena y que por eso quería aprovechar la ocasión para compartirla con todos ustedes. Recuerden, esta es como la segunda parte de la clase que tuvimos el viernes, así que si no vieron esa clase la pueden ver acá mismo en el canal. Espero que les haya gustado la partida. Recuerden suscribirse, recuerden dejar comentarios, recuerden dejar me gusta, recuerden, si les gustó el video, compartirlo con todos sus amigos y por todas las redes sociales.
Así cada vez somos más. Esa es la idea. Espero les haya gustado. Nos vemos muy pronto en otro video instructivo para acá, estudiando ajedrez. Adiós.